America's largest abortion chain, Planned Parenthood, claims over and over and over again that abortion is only 3% of the services that they offer. That's your self-reported abortion statistic. 3% of all the procedures we provide. It's in their annual report. It's on their website. And their supporters say it all the time. And abortions only comprise 3% of Planned Parenthood's health services. Abortion services only account for about 3%. Because only 3% of what Planned Parenthood does is abortions. 3% of patients visit Planned Parenthood for a safe and legal abortion. Here's why that statistic is completely bogus, and why the senior editor of the online magazine Slate said that the 3% stat was the, quote, most meaningless abortion statistic ever, and why the Washington Post fact checker gave Planned Parenthood's 3% statistic 3 Pinocchios, marking it as, quote, very misleading. Let's look at the numbers. According to their own annual report, Planned Parenthood commits over 300,000 abortions per year. Last year alone, they did 323,999 abortions, which averages to 887 abortions per day, 37 abortions per hour, 1 abortion every 97 seconds. Again, Planned Parenthood commits 1 abortion every 97 seconds. But how much of what Planned Parenthood does is abortion? Well, let's divide the number of abortions they do in a year by the number of patients they see in a year. 323,999 abortions for 2.5 million patients means that 1 in 8 patients who walk into Planned Parenthood will undergo an abortion. Not 1 in 33, Elizabeth Warren, 1 in 8. It's easy to see where Planned Parenthood's priorities are. They commit 160 abortions for every 1 adoption referral. Though Planned Parenthood constantly talks about their breast exams and Pap tests, they only do less than 1% of the nation's Pap tests and 1.8% of the nation's breast exams, while they do 30.6%, a third of the nation's abortions. But that's a public relations problem. So Planned Parenthood came up with a creative way to make their big business, abortion, look very small. To get the 3% figure, Planned Parenthood divides abortions by the number of so-called services, which they define as a discrete clinical interaction. And they count all these services equally, regardless of the cost, time, or effort it takes to render that service. So an entire abortion procedure, which can cost from $390 to $1,500, is counted the same as a pregnancy test, which a girl could get at a pharmacy for $10. In this way, Planned Parenthood is able to count 9.4 million services. Divide 323,999 abortions by 9.4 million services, and they get 3%. It's easy to see why this math is completely ridiculous. I will defend Planned Parenthood. I will defend Roe v. Wade, and I will defend women's rights to make their own health care decisions. I do not think the United States government should be stepping in and making those most personal of decisions. If you go with what Hillary is saying, in the 9th month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay, and Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Que quitamos todo esto y lo mandamos al camión. Vámonos con Héctor Alonso, quien esta mañana nos presenta lo que realmente es Planned Parenthood, una organización verdaderamente horrible. ¿Horrible? Horrible. Planned Parenthood dice que se preocupa por nosotros, por nuestra salud, por proteger nuestros cuerpos y nuestros derechos. Dicen que proveen muchos servicios para la salud de la mujer, desde anticoncepción hasta mastografías, incluso asesoramiento. ¿Pero qué dicen sus propios números sobre ellos? Los números dicen que Planned Parenthood es un gran negocio que vende una cosa, abortos. Y necesitan vender tantos como puedan. Así que nos convierten en clientes fieles. Así es como generan clientes. Empiezan por promover la promiscuidad en programas para jóvenes, repartiendo condones gratuitos y logrando engancharlos en el sexo. Al vendernos anticoncepción de baja calidad, se aseguran de que seamos clientes para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y comprar pruebas de embarazo. Según reportes de consumo, Planned Parenthood produce los condones de peor calidad de todas las marcas probadas. Esto significa que fallarán más que cualquier otro condón. Si queremos evitar utilizar condones defectuosos, la alternativa que ofrecen es anticoncepción hormonal. El problema es que estos anticonceptivos son muy dañinos para nuestro organismo.
La Organización Mundial de la Salud los cataloga como cancerígenos de tipo 1, que los coloca en la misma categoría que cigarros y asbesto. Entonces, ¿qué pasa si después de usar sus anticonceptivos defectuosos inevitablemente se produce un embarazo? Planned Parenthood sabe que recurriremos a ellos. Es por eso que el 79% de sus sucursales están a menos de 8 kilómetros de distancia de las universidades de Estados Unidos, porque los universitarios son una enorme cartera de clientes para ellos. Cuando llegamos con un embarazo, ofrecen asesoramiento, que de acuerdo a antiguos empleados de Planned Parenthood, no es asesoría de ningún tipo. Estos ex empleados nos cuentan que los afiliados a Planned Parenthood llevan un conteo de abortos. Es por ello que por cada adopción, ellos venden 145 abortos. Para alcanzar el número de abortos deseado, su equipo de ventas promueve el aborto y se alejan de la idea de paternidad y adopción. Después de todo, el aborto es el producto de Planned Parenthood. 92% de sus servicios prenatales son abortos, y eso les trae ganancias. En promedio, Planned Parenthood genera $150 mil millones de los cerca de los 334 mil abortos que realiza cada año. Esto significa que en promedio cada cuerpo humano vale $451 para ellos. Este dinero lo agregan al que reciben del gobierno federal de Estados Unidos, provenientes de mujeres con problemas. En un solo año, Planned Parenthood gana hasta $700 millones. Hay muchas organizaciones que se preocupan por nosotros. Clínicas locales y centros de embarazo que pueden ayudar de verdad. Ellos nos hablarán de opciones reales y ayudarnos a hacer lo que es mejor para nosotros, no su letra pequeña. Porque Planned Parenthood no se preocupa por nosotros, se preocupa por vender su producto. No les importan nuestros derechos ni la verdadera libertad de decisión. Tenemos que admitirlo. Planned Parenthood se trata de hacer abortos, sea como sea. Para más información, visita PlannedParenthoodProject.org. Todas las estadísticas fueron tomadas del reporte anual de Planned Parenthood. Pues qué desenmascarada esta horripilante. Qué desagradable. No se dejen engañar, investiguen. Hay asociaciones maquiavélica, ¿no? Muy pensada. Que saben envolver muy bien, ¿no? Digo, estaba leyendo hace rato, por ejemplo, lo que la OMC dice a través de los estándares de educación sexual en Europa, y lo está mandando a las escuelas públicas de toda Europa, pues ya ves que están bajo el gobierno unificado de Europa, y por ejemplo, 0-4 años, dice... la OMS prescribe el aprendizaje del goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo, la masturbación a la primera infancia. 0-4 años. De ahí una bola de aberraciones, pero bueno, no da tiempo de platicar todas. Pero dice que de 9 a 15 años es bueno que perciban información de dónde encontrar anticonceptivos y dónde practicarse abortos. De 9 a 15 años. Pero ahí sube y dice que a los 15 años... También es edad de conocer además las relaciones sexuales comerciales, es decir, la prostitución. Pues esto lo escribió un canalla, o sea, se está mandando una carta a la señora Susana Yakab, directora de la Oficina Europea de Organización Mundial de la Salud, que está dando la vuelta al mundo están espantados lo maquiavélica que puede ser una OMS, la misma OMS que en México quiso obligarnos a vacunarnos contra una gripe que no existía tal peligro y quiso que todo el mundo se vacunara para hacer negocio. Vendiéndoles la ese tipo de cosas maquiavélicas a nivel mundial hay que tener mucho ojo y no dejarse engañar.